en tus opciones. ¿No te aparece diferenciado en dónde? Claro, viste que vos nos mostrabas que aparecía que esa aplicación Sí. era de Google y que era Sí. un extensión. Un complemento, claro. ¿La buscaste así en el buscador? ¿Screen Recorder? Sí, Recorder, sí, pero no me aparece diferenciado, o sea, te aparecen todas, hay complementos, pero no me aparece cuáles. Me aparecieron dos, por ejemplo, pero no sé cuál es el oficial, digamos. A mí me figura así, como te estoy mostrando ahora en la pantalla, como una dirección de Chrome. No Puse se ve la página del Joaquín. para. Tienes razón. Quieren que ahora ya. Screen Recorder y Screenshot, me aparece. Quieren que me hice lío porque estoy compartiendo con el Screen Recorder y estoy compartiendo acá, son dos cosas distintas. Esperen, vamos a arrancar de nuevo. Estoy haciendo lío. Ahí está. Esto es con el Joaquín. Y lo otro, ¿a dónde se me fue? Hola, pantalla. Acá está. Bueno, entonces, en lo que yo quería mostrarles ahora, en relación a lo que veíamos del esplagmocráneo, ¿sí? La clase origen y evolución de las mandíbulas. Entonces ahí teníamos un apunte de clase. Y está como media lenta ahora. Lo que puedo hacer es ver si lo agarro de la compu. Bueno, vemos ahí si termina de cargar, si no, tomo el archivo. Sí. Grabar el sonido del sistema. ¿Vos estás con el Screen Recorder, Ana? Lo acabo de grabar, de poner en un segundo a ver si puedo probar grabar. Estaría bueno si podés grabarlo vos. Así no Por me... eso, igual, estoy estrenándolo en este momento. Aparece grabar sonido del sistema y calidad de salida de video. Me pone acá graba tu escritorio, ¿es esto? Creo que sí, a mí me aparecían otras opciones en el de Google. Me ponía a grabar pantalla, Sí. me preguntaba Sí.
del micrófono o... Sí, grabar voz o grabar sonido del sistema. Y después Ah, capture voz. cámara o calidad de salida de video. Y me habilita grabar sonido del sistema y salida de video. Ponele que sí a todo, qué sé yo. Sí, a todo lo que me habilitó. Bueno, ahí me lanzo. Bueno, Creo que sí es el sistema, porque si pone el micrófono le va a grabar lo que usted dice, no lo que está haciendo la computadora, digamos. ah, está bien, claro, claro. Mm, Vamos a hacer una prueba así. Bueno, recuerdan que decíamos que los niatos tomados no aportaban como novedad evolutiva a las quijadas, pero decíamos esto, que las quijadas no habían llegado solas, sino que tenían que ver con la aparición simultánea de otras características, entre las cuales estaban lo de las aletas pares. Eso estaba en una escena particular cuando nos mostraban ese fósil de Placodermo. Lo que yo quería mostrarles de acá, de esta clase, para que tengamos en cuenta, bueno, esto es lo que charlábamos el otro día, ¿no? De evitar los discursos lineales, teleológicos de la evolución o la aparición de estas características como un recorrido lineal a lo largo de la historia de los vertebrados. Tengamos cuidado con el tema de los tiburones, las imágenes del documental que silenciamos sugieren que aparecen en los tiburones, ¿no? Por primera vez a lo largo de la historia de vertebrados las quijadas. Pero lo que decíamos es que cuando consideramos otros grupos fósiles, acá estarían faltando los placodermos en el medio, eh, nos damos cuenta que la historia de los vertebrados puede ser contada de otra manera, ¿sí? Y además lo que planteamos era esto, que no sería correcto seguir una única línea evolutiva, sino que en realidad acá hay un desarrollo de distintos linajes, de distintas familias evolutivas, algunas de las cuales llegan hasta la modernidad y otras no, son líneas truncas, ¿sí? Pero no una detrás de la otra, como se mostraba acá arriba, de un grupo reemplazando al anterior. Está bastante entrometida la idea de progreso lineal acá, que también queremos evitar. Bien, entonces sobre los orígenes de las mandíbulas habíamos visto esta hipótesis. Hay un primer arco, que es el arco mandibular, en el cual está compuesto por la quijada superior y la inferior, que se habría desarrollado, derivaría de alguno de los primeros barras o arcos branquiales o faringios, ¿sí? Que están acá en blanco. Los arcos o barras branquiales, ¿se acuerdan que se desarrollaban en las bolsas branquiales que veíamos el otro día? ¿Sí? Cuando mostraba en el documental la escena donde está el embrión de Raya, lo que se está señalando ahí con el dedo son las bolsas branquiales, y entre bolsa y bolsa tenemos las hendiduras branquiales o faringias, ¿sí? Aparece prácticamente como sinónimo esto de decir branquial o faringio por el origen, ¿no? El origen son hendiduras faringias. Lo que sucede es que más tarde esas hendiduras faringias van a estar asociadas a la ventilación del animal por la aparición de las branquias. Entonces, en el lenguaje a veces se confunde y se termina diciendo como sinónimo arco faringio o arco branquial, ¿sí? Pero bueno, en el origen lo correcto sería decir faringio. Entonces, estas barras o arcos faringios son el sostén de las hendiduras faringias y las conocemos en conjunto como esplagmocráneo. Son los elementos esqueletales que dan sostén a las hendiduras faringias o a cualquiera de sus derivados. Entonces, acá lo que tenemos es que entre los arcos faringios, el verde y el rojo más anteriores, dan lugar o habrían dado lugar al primer arco mandibular, que ahí está en verde, y al segundo arco, que es el hioide. Entonces, en condrictios modernos teníamos un ejemplo de eso.
donde el primer arco, lo repasamos la última vez, que era el mandibular, tiene una región superior, que es el palato cuadrado, y una parte inferior, que es el cartílago de Meckel. Y allí atrás está este segundo arco, que es el hioideo, cuyo elemento más conspicuo, más prominente, es el hiomandibular, que está con el número 3. El resto de los elementos del esplagmocráneo son arcos faringios o branquiales que están sosteniendo justamente al aparato branquial. En estos casos hablábamos de suspensión mandibular, ¿sí? Lo repasábamos recién. El arco mandibular está vinculado al condrocráneo con participación del segundo arco, que es el hioide, ¿sí? Entonces, es el segundo arco el que le está dando sostén al arco mandibular, que está prácticamente colgando. Este tipo de suspensión es el de tipo hiostílico. Acá en este gráfico, en el C de la derecha, se ve bien cómo el arco mandibular está colgando y solo se vincula al condrocráneo a través del higo mandibular, que es este elemento más conspicuo del segundo arco, el hioide, ¿sí? Que figura ahí en rojo. Entonces, a lo largo de la historia de vertebrados, vimos modificaciones en cuanto a la suspensión mandibular. Lo que nos interesaba, que charlábamos el otro día, es la rama que va hacia la derecha, hacia arriba a la derecha, que es la rama que va hacia mamíferos. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué sucede? Recién lo comentamos. El higo mandibular acá aparece en un celeste. El higo mandibular, ya a partir de tetrápodos, forma parte del oído medio, en lo que conocemos como columnilla o columela. De la columela o columnilla va a derivar el estribo de los mamíferos. ¿Qué pasa con los otros dos huesecillos del oído medio de mamíferos? Bueno, derivan de elementos que todavía estaban en las quijadas, ¿sí? El articular y el cuadrado. La otra línea, la que va hacia condrictios y osteictios, bueno, mantiene la suspensión iostílica, es decir, con participación del higo mandibular. Habíamos dicho que en osteictios esa suspensión es conocida como una suspensión iostílica modificada por la presencia de un hueso nuevo, que es dérmico, que es el simpléctico, aparece ahí en amarillo. ¿Estarás grabando vos, Ana, entonces? Dice que sí. Después voy a ver qué sale. Por Bueno, pronto me dice que está grabando. si yo saco esto. O a lo sumo lo que hago es cargar el archivo y volver a grabarlo. Como bastante lento. ¿Alguna pregunta de lo que veíamos recién o quedó claro? Un poco eso lo que charlábamos el otro día. Ahora vamos a lo que planteaba Jorge, ¿no? De la escena esta de la lamprea, que él decía, me quedo sin saber a dónde recurrir. Profesor, disculpa, Jorge justamente salió de la clase, no es que salió,
sino que se quedó sin internet. Me pidió que te avise. Bueno, está bien. Esperemos estar grabándolo bien. Esto. Voy a intentar, ahora que ya lo cargó, a ver si lo puedo grabar por las dudas. Profe, una consulta. Sí. Cuando lo vemos, digamos, en la imagen de la empresa que se ve bien, digamos, los edificios que tenían las branquias, digamos, externamente se siguen llamando hendiduras branquial o tiene otro nombre si uno lo ve de afuera. Hendiduras branquiales. Ah, es el mismo nombre, ok. Sí. Bueno, a mí me parece que cuando se habla de lampreas podríamos llegar a servirnos de estos apuntes de clase en los cuales se plantea justamente esto, ¿no? Yo quería compartirles esta diapositiva. Un poco lo charlamos la vez pasada, ¿no? La idea de pensar a las lampreas como representantes agnatos, es decir, no mandibulados modernos, nos puede dar una idea bastante errónea de qué son los agnatos o qué fueron los agnatos, ¿no? Lo que se planteaba en esta clase tenía que ver con esto. La lamprea de alguna manera estaría relacionada con estos agnatos del Devónico. Y son bichos, como decíamos, contaban con este exoesqueleto mineralizado, con hueso dérmico, ¿sí? Evidentemente nada que ver con la morfología externa de los agnatos modernos. Es decir, fíjense cómo a veces poner que algún animal moderno que existe en la actualidad puede representar algún estadio previo de la evolución puede engañarnos bastante bien. En este caso, la lamprea poco dice de los agnatos del Devónico, ¿sí? Es un descendiente, digamos, desnudo, sin presencia de hueso de lo que podrían haber sido sus ancestros directos o más relacionados. Entonces, tal vez cuando toca hablar de la lamprea podemos hacer mención un poco a estas paradojas que nos plantea el intentar resolver o entender la historia de un grupo únicamente teniendo en cuenta los representantes vivos sin considerar los representantes fósiles. ¿Recuerdan que habíamos puesto esta cita de Roemer? Y él dice, la evidencia sugiere que fue el hueso y no el cartílago el material esqueletal más primitivo. Esa conclusión sale a partir del estudio del registro fósil, no saldría si nosotros viéramos solamente los representantes modernos. Podríamos quedarnos con la lamprea, los peces cartilaginosos y que recién después aparece el elemento óseo en los esqueletos. Sobre esto teníamos estas dos últimas placas, por eso estoy yendo rápido. Qué diferente que era contar la historia o la evolución de los distintos esqueletos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la existencia de distintos esqueletos, interno y externo, en la historia de vertebrados? Qué distinta se cuenta esa historia si solo consideramos las especies modernas y existentes, como en este caso, que nos llevaría, por ejemplo, a localizar o a mapear en el nodo que lleva a Chondrictios un montón de características, origen del dermoesqueleto, endoesqueleto mineralizado, al menos en lo que hace referencia al hueso pericondral, la aparición del cráneo, condocráneo, planocráneo, de las columnas, costillas, de las aletas, pares, de la presencia de dientes, todo estaría concentrado en ese nodo a partir de el surgimiento de los condrictios. Pero, ¿qué pasaba cuando, estoy yendo una plaquita más arriba, cuando consideramos en el estudio la diversidad de organismos vertebrados y de grupos de vertebrados a lo largo de la historia de nuestro linaje? Bueno, ahí van a poder ver
que todos los caracteres que recién estaban concentrados en ese nodo se despliegan a lo largo de la historia, y lo que podemos advertir es que la historia de, al menos el o los esqueletos dentro de vertebrados, es una historia muy compleja de da más que nada una evolución en mosaico, es decir, que algunas características surgen en un linaje, otra característica surge en otro linaje, digamos, no aparece todo junto en un único modelo corporal ya armado, sino que evidentemente hubo mucho ensayo y error a lo largo de la historia de nuestro linaje. Entonces a mí me parece que tal vez en la escena de la lamprea podríamos hacer mención a estas cuestiones. Como les decía, no tocaría ponernos a hablar de la biología de la lamprea, porque no es algo que nos interesó tratar en esta materia, sino que la tomamos más que nada para contar un poco sobre qué es lo que no nos está contando la lamprea. Tiene que ver con todo esto oculto en el registro fósil. Yo una mención parecida, una mención, no, un comentario parecido hice, pero al principio, ¿viste cuando muestra todo el cladograma hasta el humano? Sí. Ahí mencioné como que realmente no es todo tan lineal como se va a mostrar en el video. Sigue como unos renglones, hablando un poquito de eso, que lo hice en el principio, no lo hice justamente con lampreas. De lampreas solamente hablé, bueno, lo que se llega a ver, las hendiduras branquiales, etcétera. Estoy tratando de encontrar la clase en la cual aparece esta comparación con mixines. Creo que es esta. Bueno, y entre estos materiales tienen la bibliografía que estuvieron mencionando algunos de sus compañeros y compañeras de origen y evolución de los vertebrados pisciformes. Ahora, si quieren, también lo podemos repasar ese texto. Es bastante completo. Y aparece también tenemos ahí texto para poder recuperar sobre el origen de las quijadas. Puede ser que esté bastante lento porque estoy compartiendo pantalla completa en lugar de una pestaña. Podría ser eso. Ahora trato de modificarlo.
Esperemos que ahí llega. ¿Se acuerdan? Acá tenemos lo de los bolsas branquiales o en el apunte aparece como sacos faríngeos. ¿Sí? Esto es lo que estaba señalando en el documental. También en un momento señala la notocorda, eso lo habíamos dicho. Orígenes de los cordados, ¿sí? Podríamos tomar alguno de estos ejemplos para el primer fósil que muestra en el documental, donde hace referencia y señala las hendiduras branquiales y también los miótomos, ¿sí? Paquetes musculares que se dan longitudinalmente a lo largo de todo el eje, a lo largo de todo ese eje del cuerpo. Podría ser alguno de estos, ese fósil. Una nozoa o picaya. Tranquilamente podría ser cualquiera de esos. Bien, entonces quería venir a esta parte. De vuelta, retomando lo de Lampreas, ahí también podemos hacer mención a su supuesta o tradicional vinculación con los mixines, ¿sí? En cuanto a niatos, sin quijadas. Entonces habíamos repasado esto, que tradicionalmente se los vinculaba en un taxón conocido como ciclóstomos por ciertas similitudes en su aparato bucal y por la coincidencia en la ausencia de quijadas. Entonces nos hacíamos esta pregunta. Las lampreas no tienen quijadas, pero a la vez tienen presencia de arcuarias, que son estos primordios de vértebras. Entonces, ¿qué es más pesado para la sistemática filogenética? ¿Compartir la ausencia de quijadas o compartir la presencia de vértebras o algún primordio? ¿Sí? Un poco discutimos sobre eso la vez pasada, y lo que se planteaba es que es más probable pensar que las lampreas efectivamente forman parte de un grupo natural, estoy en el cladograma B, junto a los vertebrados mandibulados, y ese grupo natural está determinado o caracterizado por la presencia de vértebras. Eso sería más parsimonioso que ubicar a las lampreas en un presunto grupo natural junto a los mixines. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Si nosotros tomamos esta hipótesis, la A, de vincular a las lampreas en un presunto grupo natural junto a los mixines, ahora tenemos un problema con las vértebras. ¿Qué pasó con las vértebras? ¿Surgieron en el nodo y desaparecieron en los mixines? Es decir, acá habría dos cambios evolutivos en relación a ese carácter. Surgimiento en la raíz y desaparición en los mixines. La otra posibilidad es que haya aparecido dos veces. Apareció en el linaje hacia los vertebrados mandibulados y aparecieron en las lampreas. Eso también implica dos pasos evolutivos, dos novedades evolutivas. Ahora, si lo comparamos con la hipótesis de al lado, que es juntar a las lampreas en un presunto grupo natural junto a los vertebrados mandibulados, yo puedo mapear directamente presencia de vértebras acá, lo cual implica un único paso evolutivo. Entonces, desde la perspectiva del principio de parsimonia,
temática filogenética va a tender a recuperar y a respaldar este tipo de hipótesis porque son más justamente parsimoniosas, porque implican menor cantidad de pasos o saltos evolutivos o de hipótesis. Algo de eso también podríamos llegar a plantear en el video. ¿Sí? Philippe Champier resumía esto que acabo de explicar en esta frase. Todo lo que puedo decir es que si los ciclóstomos, es decir, mixines y lampreas, forman un verdadero grupo natural, entonces, o bien los mixines son el más extraordinario ejemplo de reversión entre los vertebrados, o bien las lampreas y los nietos tomados son el más extraordinario ejemplo de convergencia evolutiva. ¿Sí? Tanto la opción 1 como la opción 2 está haciendo referencia a estos dos pasos evolutivos para entender que ciclóstomo sea un grupo natural. Entonces, Chambier lo que va a plantear es que hasta que no haya pruebas de que ocurrieron alguno de estos dos saltos evolutivos, no hay motivo por el cual asumir que lampreas y mixines forman un grupo natural, es decir, que el ciclóstomo sea un grupo natural. Lo más parsimonioso es entender a las lampreas junto a los mandibulados, formando un grupo natural que podemos llamar vertebrados, que están caracterizados justamente por la presencia de vértebras. Bueno, creo que va a estar bastante lento compartir este archivo. La bibliografía, acá van a encontrar lo que les decía de generalidades de los distintos grupos de peces, entre comillas, que se dieron a partir del Devónico. Van a encontrar bibliografías sobre el origen de las quijadas y estas cuestiones que decíamos de las lampreas. Así que este texto está bueno. Lo tengan en cuenta. Entonces, sí quiero que compartamos esta diapo de lo último que subimos sobre mamíferos. Y espera que cargue y pongo en pantalla. Cuando yo les decía de ir a la bibliografía, recuerden en los guiones incluir citas textuales de esa bibliografía que van a buscar. ¿Sí? No van a leer seguramente un capítulo entero porque no va a entrar en el tiempo, pero sí seleccionar cuidadosamente alguna frase, algún párrafo, que la cita textual tenga esas características, no armar un guión en borrador y, bueno, a ver, cito a estos autores porque sé que hablaron de este tema, pero en realidad no estoy trayendo
una cita textual. Entonces, tengamos cuidado de no resolver el trabajo de esa manera, sino en efectivamente ir a la fuente bibliográfica y rescatarla, recuperarla con una cita textual. Eso es lo que vamos a estar evaluando. Profe, eso le íbamos a preguntar, porque estuvimos hablando el otro día con los chicos en Sí. el grupo, y nada, muchos usamos como un parafraseo por ahí, o no tan textual, sí mencionando la fuente, obviamente citando al autor, pero no por ahí textual. Eso está mal, hay que corregirlo eso, digamos, o... Traten de incorporar alguna cita textual también, sí. Tal vez no únicamente eso, está bien, es lógico, que ustedes parafraseen a los autores, está bien. Claro. Traten de sí incluir alguna cita textual cada tanto. Claro, un poco texto, un poco cita textual, un poco texto, un poco cita textual. Sí. Está bien. Una pregunta, profe. Sí. Cuando hacemos las citas textuales en la grabación, lo óptimo sería decir de dónde lo sacamos. O sea, nombramos al autor, pero decir texto, de dónde lo sacamos, qué página. Podemos reservarnos esos datos para la entrega del guión, decirlo nosotros en la grabación, porque si no consume bastante tiempo. No sé si entendí bien la pregunta, Gonzalo. Me parece que estabas preguntando si la cita textual ustedes la podían, digamos, reformular en otras palabras, para que no sea tan larga la cita y pueda entrar en tiempo. ¿Estabas preguntando eso? Ahora la escribo, dale, mejor. Puso que, te lo leo, profe, no, capaz que no lo ves con Dale, la léemelo, por favor. presentación. Sí, léemelo. Dice, en la cita textual grabada queda muy largo si nombramos de dónde sacamos la cita, porque sería óptimo nombrar de dónde lo sacamos y no solo el autor. Ah, está bien. Sí, en este caso, si queda muy largo, la cita textual, es decir, nombre de autor y libro, si ven que no les entra, lo ponen solamente en la versión escrita, en el guión. Entonces, tal vez en la parte narrativa, ustedes están leyendo un parrafito de Cardon o de Apesteguía, no dicen que es de Apesteguía, o simplemente dicen, según Apesteguía tal cosa, pero no dicen en su libro, Vida en Evolución, Vázquez Mazzini Editores del 2010, porque no entra de ninguna manera. Eso lo ponen en el guión. Sí, muy buena pregunta, Gonzalo, gracias. Gracias, profe. No, a vos. En lo mismo podemos pensar, Alejandro, que me preguntabas esto de parafrasear, ¿no? Si podemos parafrasear, bueno, podemos incluir eso en el guión narrativo y tal vez en la parte escrita hacer la cita un poco más específica. A partir de qué lectura, si hace referencia a una página en particular mejor, ¿no? Porque lo que nos va a pasar es que hay algunos artículos que manejan una idea general y, bueno, fundamentamos nuestra narrativa de esa idea general. Pero hay algunas cuestiones que son muy específicas, muy particulares, que tal vez se dan en un párrafo particular del libro, en un párrafo particular del artículo, y esa cita, tomando lo que preguntaba recién Gonzalo, más específica, la podemos dejar entre paréntesis o agregar una columna en el guión, para poder dar cuenta de eso y tal vez no entorpecer la narrativa del documental, con esos detalles. Entonces lo dejamos tal vez más para la parte escrita
y liberamos un poco el texto en la parte de la narrativa. Me parece que va a quedar mejor. Bueno, estoy grabando, sí. Bueno, estos son los apuntes de clase que les dejé de mamíferos. Y acá retoma lo de las quijadas. Les va a ayudar para la última parte del documental. En este cuadrito se compara algunas características esqueletales entre 3 grupos dentro del linaje de los sinápsidos, ¿sí? Sinápsidos primitivos, que podríamos llegar a considerar con esta categoría tradicional todavía un reptil. Terápsidos, que son un grupo mucho más cercano a nosotros, los mamíferos modernos. Se lo puede señalar como un reptil ya mamíferoide, y los mamíferos como tales. Entonces, como les decía, hay distintas características esqueletales en este cuadro comparativo, y aparecen remarcados, resaltados en azul más oscuro, los que tienen que ver justamente con el origen y evolución del oído medio en mamíferos. Entonces, fíjense cómo en la quijada inferior, en este caso, la estamos comparando, y ya sea en los sinápsidos más primitivos como en los terápsidos, la quijada inferior está compuesta por varios huesos, cuando en mamíferos modernos está compuesta únicamente por el hueso dentario, que decíamos que era un hueso nuevo de origen dérmico. En los terápsidos vemos que el dentario está, por supuesto, y ya aparece más aumentado de tamaño respecto a lo que veíamos en los sinápsidos primitivos. ¿Qué pasa con estos dos huesos, el cuadrado y el articular? El cuadrado, que forma parte de la quijada superior, y el articular de la inferior, ¿sí? ¿De dónde venían? Venían de aquel palato cuadrado que acabamos de ver hace un ratito, el cuadrado. ¿De dónde venía el articular? Bueno, derivado del cartílago de Meckel que veíamos hace un rato en el origen del primer arco del mandibular. Entonces, ¿qué pasa en estos sinápsidos primitivos? Son esos conspicuos grandes que ocupan una buena proporción de cada quijada. En los terápsidos vemos que aparecen reducidos en comparación, y en los mamíferos modernos ya estos huesos están directamente incorporados al oído medio como yunque y martillo respectivamente. Acá vemos lo mismo, pero gráficamente. A la izquierda tenemos un sinápsido primitivo, y a la derecha un representante de un mamífero moderno, si bien ya extinto, pero con todas las características de un mamífero moderno. Estaríamos en la primera columna de la tabla y en la tercera. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Bueno, se ve que la quijada inferior está formada por distintos elementos en los sinápsidos primitivos. Comparativamente, en los mamíferos modernos ya vemos que hay un único elemento, que es el dentario. ¿Qué pasa con el cuadrado y el articular? Bueno, están formando parte justamente de las quijadas acá en los sinápsidos primitivos, pero en los mamíferos modernos ya no están presentes en las quijadas. En la figura C y D podemos ver justamente el oído medio de estos grupos, donde en sinápsidos primitivos solamente aparece el estribo, que corresponde a esa columela que ya estaba desde los primeros tetrápodos del Devónico, derivado del higo mandibular del arco 2, que es ilioideo, y en mamíferos modernos ya aparecen incorporados el martillo y el yunque, derivados de aquel hueso articular y del cuadrado que decíamos recién respectivamente.
Y lo otro que quería compartirles es uno de los trabajos que aparece en la bibliografía, que yo me acabo de fijar aparentemente cuando se quiere ver desde el aula virtual aparece una única página. El archivo dice una página de 7. Me resultó raro, lo volví a subir y el error persistía, pero cuando uno lo descarga, se ve bien, se ve completo. Que es este archivo de los mamíferos orígenes. Aviso porque les puede pasar eso, que cuando intentan verlo desde el aula se va a ver solamente una página, si bien ahí arriba va a decir 1 de 7. Bueno, cuando se descarga no hay problema. El archivo está bien. Bueno, acá va a haber características generales de mamíferos que les pueden dar una buena letra para esa parte del documental. Y van a ver que hace referencia justamente a lo que hablábamos recién de las quijadas. Esto está muy bueno. Y acá aparece lo que veíamos recién en un esquema. Es un esquema incluso muy parecido a lo que se ve en el documental sobre la evolución del oído medio. ¿Sí? Acá sigue hablando justamente de la evolución de este carácter. El artículo está bueno para acompañar esa parte. Y el otro artículo que les dejé ahí está. En el otro artículo que les dejé de un fósil muy similar al que aparece en el documental. De hecho, forma parte del mismo grupo de investigación chino. En donde también justamente se retoma la evolución del oído medio en mamíferos, ¿sí? No es tan específico este texto como el que les acabo de mostrar, pero pueden seguramente sacar en algunas cuestiones. Sobre todo tal vez a la hora de hablar un poquito de este tipo de mamíferos primitivos, ¿sí? Si se acuerdan, en un fósil muy similar es el que tiene el presentador del documental en la mano, que parece cobrar vida y caminarle encima. Es un animalejo bastante parecido a este. Bueno, ahí guardé todas las grabaciones, después veo si salieron bien, al menos de estas partes. Bueno, les quedó, no sé, espero que haya quedado un poquito más claro esto que el otro día charlamos un poquito en el aire y me quedó la preocupación sobre la evolución del esplagno cráneo, de cómo incluirlo, qué materiales utilizar.
No sé si alguien tiene en mente alguna escena o alguna otra escena del documental que les resulte difícil imaginarse sobre qué hablar, qué texto trabajar. Recuerden que hay una escena donde se toma un tiempo el documental para hablar sobre el origen de las aves y su vinculación con dinosaurios. También hay bibliografía específica sobre eso, les mandé directamente bibliografía sobre eso para que puedan recuperar texto y letra para el trabajo. Ese silencio. Imagino que están... Profe, ¿podemos ver un poquito el video del en el ¿Docu? minuto 12:35? ¿Cuál minuto? 12:35. Sí. Ahí lo busco. Ah, está bien. ¿Es antes de que muestra al Celacanto? Sí. Ahí, esa parte que entra al laboratorio. Sí. Bueno, no sé qué sea. El Celacanto también tienen, para hablar en ese texto que les decía recién, origen y evolución de los vertebrados pisiformes. En ese texto tienen de todos los grupos de peces. Y desde esta perspectiva también evolutiva que estamos hablando. ¿Qué querías preguntar de esta Es que desde el minuto 11 y pico, como que ya empieza hablando del origen de los tetrápodos. Sí. Y acá como que se da en un paisaje. Acá. Y vos lo que ves acá al registro fósil, ¿qué es lo que ve? ¿Una vuelta es? Porque muestra algo en el... Sí, sí. Claro, de ahí pasa al Celacanto y creo que después va al Tiktaalik. Sí, aprovechen esos espacios para, digamos, completar información que tal vez en otro momento no hubo tiempo y ven que da lugar para ponerlo ahí, tal vez para recapitular algo. Ojo, tampoco hace falta que llenen absolutamente todos los cuadros con información, con texto. Puede haber un ratito de silencio, obviamente. Pero está bueno también aprovechar, si vemos que una escena quedó un poquito más larga, bueno, de recapitular. Hasta ahora vimos que de acá en adelante vamos a ver tal otra cosa. ¿Sí? Tal vez no hace falta seguir relatando como un partido de fútbol al Celacanto que van dando ahí, sino que lo aprovechamos para recapitular, para estos recursos que decíamos. Ustedes se estarán preguntando por qué estamos viendo este pez nadar en círculo durante 30 segundos. Bueno, ahí viene la respuesta. Si bien hace 3 minutos que estamos hablando de... Me recordarán de películas como. Tal vez como esta parte queda bastante corta y tiene que ver con la evolución del quiridio, las partes del quiridio, tal vez ya pueden venir hablando de eso en la escena anterior. Si quieren sintetizar quiridio en estos 2 segundos, tampoco les va a entrar. Ahí ya lo desapareció, entonces está bueno tal vez hablar del quiridio un ratito antes, cuando está el Celacanto ahí dando vueltas, cuando le muestra las aletas. Podemos decir que en esas aletas de los sarcopterigios del Devónico ya se podían reconocer
elementos que irían a formar parte de los miembros pares de los tetrápodos. No se sientan presionados para estar relatando exactamente. Tal vez en estas partes donde hay alguien que está señalando algo, sí, hay ser más específicos y específicas sobre qué es lo que se está diciendo. El registro fósil, que no es que quienes quedaron debajo del agua dejaron de evolucionar. Digamos, cada cual va a ir recuperando también en cuanto a lo que se sienta más cómodo para decir. Eso también, dejarles tranquilos y tranquilas que no hay una única forma correcta de resolver esto. Realmente creo que va a haber una forma diferente y muy interesante de resolverlo por parte de cada cual de ustedes. Y va a estar bien, digamos. Cada uno y cada una va a poner un estilo y va a tomar la parte que más le entusiasma contar de todo esto. Lo único que nosotros como docentes de la materia vamos a prestarle atención a esto, que los contenidos de biología de los vertebrados y de la historia de los vertebrados sea correcta, como haríamos en cualquier evaluación o en cualquier examen parcial, que lo que ustedes están escribiendo sobre biología sea correcto, que el enfoque sea correcto, y después va a haber un montón de cuestiones que tienen que ver ya con sus propias creatividades, sus propias formas de relatar y de contar algo. Por eso digo, no hay un texto que haya que citar obligatoriamente en algún lugar, ni una única opción correcta, sino que va a haber un montón de formas diferentes de resolverlo. Sí les voy a pedir que, uy, qué rico que estás comiendo, Alejandro. Lo tenía justo ahí en pantalla grande. Clavó una tostada con dulce de leche, no sé qué se clavó. Una tostada con mermelada y se me partió toda. Porque venía muy cargada de mermelada, se vio desde acá. Está muy bien. Ya me dio hambre acá el compañero. Les decía, traten de usar, voy a ser más directo, les pido que usen el modelo de guión que está en la solapita del trabajo integrador, ¿sí? Eh, donde ustedes puedan poner tiempo del documental, describir muy brevemente con sus palabras la escena y el texto que ustedes van a leer. Con lo que recién charlábamos con Gonzalo de agregar la bibliografía, puede ser entre paréntesis, o si se animan, agregan una columna más, haciendo esta cita textual que tal vez no nos dé tiempo de lugar en la narración en off para incluirla, pero sí que esté en el trabajo escrito. Entonces agregamos el cuadro y abajo el texto armado ya, digamos. ¿Se entiende a lo que voy? A ver, voy a ponerla en la pantalla O eso. sea, agregamos el cuadro de tal minuto se ve esto, ahí esto, tal bibliografía, y abajo ya el texto que armamos nosotros, que es el guión que armamos para el video. No, eso va en una columna. Espera que te muestro. Espera.
Bueno, lo que yo decía es esto, ¿no? Por ejemplo, les puse un número. Esta sería como la entrada número 1. La marca temporal es del inicio, minuto 0 al minuto 30. Descripción de la escena. Se muestran imágenes de diversas clases y órdenes de animales vertebrados. Eso va con sus palabras describiendo qué es lo que se ve en la escena. Y en la otra, que sería en la cuarta columna, esto es lo que ustedes van a leer en esa escena, en ese cuadro. O sea, se mantiene el texto que ustedes están leyendo, la narración, forma parte de esa cuarta columna. Lo que les decía, se puede agregar una columna acá. ¿Me deja? Para agregar la biografía que usamos. Claro, después yo si quieren lo corrijo. Claro, una quinta columna con bibliografía para citar lo que haga falta. Lo otro, yo me imagino que las entradas, por ejemplo, no van a ser del minuto 1 al minuto 5. Seguramente en el documental pasan un montón de escenas distintas. Eviten utilizar rangos temporales muy largos, ¿sí? O sea, seguramente yo creo que puse como 30 o 40 entradas, si hay que agregar más, agreguen más. Pero me parece que les va a convenir acotar a, no sé, 30 segundos, algunas escenas serán 10 segundos, otras tal vez son de 45 segundos, la del se la canto tal vez es todo un minuto, se la canto nadando, bueno, ahí sí, tal vez es un minuto y escriben todo ese texto, pero digamos, no agarren fragmentos demasiado largos de tiempo, sino que me parece que les va a convenir justamente separarlos, fragmentarlos en unidades más chiquitas. Para poder, digamos, orientar más específicamente esa narración al cuadro específico, ¿sí? Si ustedes ponen 3 minutos, seguramente hay un montón de escenas que están relatando o necesitando ser relatadas cosas diferentes. Entonces ahí traten de acotar lo más posible la escena. Bueno, ¿quedó alguna duda más? Ana, no sé si, ¿cómo ves el asunto? Bien, bien. El cuadro es clave para que se organicen. Es clave. Sí me parece bueno lo de la cuarta columna para la bibliografía. Sí. Pero tengo acá, sí. Ahora el asistente se puso así como un poco denso. Bueno. A ver, pregunto yo, ¿la entrega es el viernes que viene de este trabajo? ¿Cuándo? Martes. Martes. El viernes es la devolución, correcto. Bueno, yo voy a hacer una última revisión de todos los trabajos que vengo controlando para el martes directamente. Sí, buenísimo. Le falta algo, lo que sea, la última revisión la hago para el martes. Igual vienen bien, tiene algo más que corregir, agregar a los Padlet, por ejemplo, hasta el martes, ¿sí? Sí, está bien. El martes es la entrega, se lo mandamos por mail o por Drive, y ¿hay encuentro o no hay encuentro el martes? No. El martes no hay encuentro. Okay. El martes me imagino que habrá trabajos que serán entregados a las 6 de la mañana y otros que serán entregados a las 23:55. Yo le voy a preguntar, hay tiempo hasta las 23:59, ¿no? Y mire, el martes es martes. El martes es martes. Son 24 horas. Así que espero que esté repartido más o menos en el día para poder empezar a corregir durante la mañana. Si algún trabajo está antes, por supuesto, mándenlo antes. Pero sí, no nos
no nos va a dar el tiempo para hacer un encuentro. Tampoco quiero prometerles un encuentro para el viernes, para que el viernes espero poder hacerlo, ¿sí? Espero poder hacerlo. Bueno, sí, podemos, aunque sea un ratito juntarnos. Me preocupa llegar para el viernes con todo, digamos, el cuatrimestre cierra el sábado 18, espero poder llegar al viernes con una devolución concreta para todos y para todas, para poder hacerla. Más no sea a quienes el trabajo esté completo y sea satisfactorio de poder decirles esto, y a quienes les falte alguna vueltita de tuerca, ahí sí hacerles una devolución un poco más rigurosa para poder, digamos, dejar bien en claro qué es lo que está faltando y qué es lo que podemos seguir trabajando. Como les decía la vez pasada, quienes se entreguen, digamos, todos y todas mantienen la regularidad. Quienes ya hagan la entrega y el trabajo sea satisfactorio, nos vimos, creo que era la condición 1, sería como lo equivalente a promocionar la materia, y a quienes les esté faltando todavía completar o puedan enriquecer o mejorar la entrega, nos tomamos estas presuntas 3 semanas al momento de regresar a la presencialidad. Y quienes ni siquiera lamentablemente hayan podido empezar o hacer una mínima entrega del trabajo, estaríamos quedando en lo equivalente a una condición de rendir examen final, ¿sí? Pero bueno, quienes hagan una entrega, aunque sea en borrador, digamos, ya estarían en esta condición de poder mejorarlo en 3 semanas y hacer la entrega del trabajo en el segundo cuatrimestre. Me quería ver, no, en los trabajos prácticos les pedí en esto que decía Ana de resolver y le haga falta modificar algo o mejorar algo de los trabajos prácticos. Estos 2 trabajos son obligatorios, los de la disección y los de peces. Y del foro, creo que ya les había dicho cuántos foros teníamos. Habíamos tenido 3. 3. Como 4, 5. 3 foros. Tenemos 3. El primero, más allá de la educación virtual. El segundo, conceptos básicos de sistemática filogenética. Y el otro, de caminando con monstruos. Les pedimos completar 2 de los 3. Que si alguno o alguna está ahí que va a entregar el trabajo, bueno, también atienda eso de haber participado, creo que la mayoría ya lo tenía eso Sí, completo. no, además encontré participaciones nuevas en estos días, así que Sí, por eso les no hay decía, problema. se están poniendo al día y yo recién para el martes hago la última revisión por si a alguno todavía le faltan. Y como es, nada, como verán, es un trabajo que requiere ir y venir del documental, ir y venir de la bibliografía, ir y venir de los apuntes de clase, o sea, no es algo que se resuelve automáticamente con lo que me acuerdo, tiene una dedicación particular, y entendiendo que requiere esta dedicación y mucho esfuerzo, bueno, tranquilo, que si podemos terminarlo ahora y llegar a un resultado que les satisfaga a ustedes y a nosotros y a la profe Anabela, buenísimo. Y si no se llega, bueno, tal vez se llega a una versión borrador, una versión que nos demos cuenta que puede ser mejorada, y nos tomaremos en estas 3 semanas en el segundo cuatrimestre para hacerlo, digamos. Acá nadie va a perder la materia por no llegar a resolver esto en los 7 días que nos quedan. Si alguno tiene más tiempo para hacerlo, o ya empezó y tiene el camino más claro, buenísimo. Si alguno o alguna ve que está todo esto muy en borrador, bueno, lo podemos dejar en situación de borrador y retomarlo en el cuatri que viene, no hay ningún problema, ¿sí? Digamos, de ninguna manera nuestra postura va a ser, no lo entregaron, listo, perdieron la materia, van a examen final en algún momento. No, si hay una elaboración, aunque sea en borrador, eso va a ser recontra reconocido y valorado, ¿sí? Sabemos que estamos pasando
por situaciones muy complejas. Todas nuestras actividades se vieron modificadas, horarios, responsabilidades, compromisos, así que con eso tranqui. Si ustedes llegan a un borrador, ese borrador va a ser reconocido, va a ser valorado y le daremos continuidad cuando podamos darle continuidad. Y si llegan, buenísimo, mejor. No más que eso, me parece que no vale la pena que tampoco ustedes se sientan súper presionados para terminarlo ahora, que lo hagan, digamos, de mala gana. En algún punto yo deseo que disfruten de este trabajo, si es posible, y sobre todo que aprendan, que les resulte enriquecedor en alguno o en muchos puntos y que podamos transitarlo más allá del, bueno, tener que cumplirlo. Entiendo que obviamente eso está en juego porque ustedes quieren aprobar la materia y yo también quiero que ustedes aprueben la materia, pero también quiero que lo disfruten, que revisen un montón de cuestiones y que les sirva para más adelante, que les sirva más allá de acreditar una materia en el profesorado, que les sirva para cuando les toque ser profes y tener práctica docente. Así que, nada, eso. Profe, Sí. disculpa, te hago una pregunta. ¿Podés repetir, por favor, en qué ocasiones, en qué casos sería por ahí un alumno se terminaría llevando la materia final? No entendía, en el caso de no entregar el trabajo, ¿sería? Sería en el caso de ni siquiera entregar un borrador del trabajo, claro. Ah, ok, gracias. Sería para aquellos y aquellas compañeras que no dieron a tiempo o no pudieron, con el acompañamiento que dimos, ni siquiera esbozar un borrador, ¿sí? En esos casos, cuando no hay ni siquiera una presentación de un borrador, vamos a considerar que se mantiene, por supuesto, la regularidad y la materia se va a resolver en una instancia equivalente a un examen final. Bueno, también la invitación es esto, a que trabajemos sin presión y que si ustedes mismos ven que la instancia es borrador, bueno, profe, te mando un borrador, llegué hasta acá, seguimos trabajando el corte que viene, digamos, sin, sin preocuparnos o sin ponernos colorados o coloradas por eso, no pasa nada. Me parece que es una buena también opción de poder cerrar la materia lo mejor posible. Si no llegamos, bueno, hagamos el borrador, nos avisan, profe, mirá, llegué a esto nada más, y listo, no hay ningún problema, lo seguimos trabajando cuando podamos. Yo entiendo que el tema de las correlatividades, por lo menos de nuestra parte, no me acuerdo bien si necesitan esta materia para cursar otras, pero de nuestra Sí. parte, claro, por supuesto, no vamos a poner ninguna traba para, no, todavía no entregaron el documental, no pueden cursar. No, para nada. Y por lo menos lo que yo entendí de las reuniones departamentales es que las correlatividades están como con este paraguas y terminan definiéndose por acuerdos internos entre los docentes de las materias. Así que de nuestra parte, si este trabajo está sin entregar, sin terminar, o un examen final está sin rendir, una cursada completamente atípica y por supuesto no vamos a poner ninguna traba para que ustedes puedan inscribirse y cursar las correlativas. Del mismo modo, tampoco para recibir a algún compañero en el segundo cuatrimestre que no haya completado las que son correlativas de nuestra materia. Ah, genial, profe, porque yo tengo el final de Animal 1. Vos Me tenés el... parece que sí, me Claro, parece que pero es o no tiene que ver, me parece que sí, ¿no? ¿la estás cursando ahora? Sí, es No, no, correlativa, Animal 1. no, ya la cursé y tendría que dar el final, bueno, ahora y Ah, no. claro. Y ahí, bueno, vamos a averiguar, porque Claro, no es que vos la estás cursando ahora, sino no, que estás debiendo esa el materia de final, sí, antes. Sí. Ahí tendrías que tratar de rendirla lo antes posible, porque si no nosotros no claro. podemos darte sí por cursada la materia, pero no
no podemos firmarte libreto. Claro, creo que en esas ocasiones he escuchado en algunos casos que como que se guarda, me parece, si hay promoción, creo que se guarda la promoción hasta el próximo llamado de final y tendría que darlo ahí, algo así, pero creo que Sí, lo a veces escuché. te guardan la nota hasta Claro. que des el final y después te firman, ya con el Sí, otro a ver, aprobado. pero a ver, ojo con esto porque en realidad es una cosa muy interna entre los profes, secretaría no Claro. lo avala, quieren matar, de hecho. ¿Sí? Eso es algo Entonces, personal de los profesores, no están obligados a hacerlo. Sí, no, además no, que no dice, lo hace nada porque se pierde la nota en el éter, más o menos. No, en realidad convendría que la dé lo antes posible. Ok. Claro, hay una... si no das final Si no, antes de Animal 1, esta materia te quedaría en final, sí. Nosotros estamos Ok. procediendo de esta manera. Entonces, en el próximo llamado que puedas, rendí Sí. Animal 1. Sí, porque además, digamos, guardar la nota es complicado, un docente entra en licencia, cambia de trabajo y queda de repente un pibe o una piba con esa promesa o ese compromiso perdido. loco. Entonces, son situaciones que nosotros preferimos evitarlas. Nos venimos manejando así. Así que bueno, si algún compañero o compañera tiene una situación similar, en cuanto pueda y rendir Animal 1, hágalo, por favor. Nada. Y bueno, y mantenemos la entrega del documental como válido para acreditar. De otra manera, ya ahí, digamos, ahora sí excede la situación de cuarentena, sino que sería un caso como cualquier otro en otro momento, donde pueden cursar la materia, pero hasta que no rindan final, no se le puede dar por aprobada esta materia. Sí, sí el derecho a final, por supuesto, pero contra rendición de la otra. Pero eso es así, digamos, naturalmente, fuera de cuarentena. Bueno, Juli no grabó, se colgó. bueno, Grabó en la nube, pero cuando tenía que bajar a la computadora se colgó. bueno, yo ahora me Así que no tengo fijo, grabación. creo que grabó bien y Bueno, la subo al Drive y les comparto un enlace en el aula. listo. Bueno, yo me voy a hacer una tostada Con y le mermelada. voy a poner mucha mermelada porque hubo una persona que me antojó. Bueno, les deseo buena semana de trabajo. No dejen de hacer consultas por correo electrónico si hay algo, alguna cosita que les está haciendo ruido. Y también aprovechen el foro de intercambio, ¿sí? Vi que ahí no hicieron más comentarios. Si quieren, yo ahora agrego un tema de debate como últimos detalles para que ahí ustedes puedan darse una mano. Seguramente, asumo que tienen algún grupito de WhatsApp o algo así donde también están charlando. Buenísimo. Si ustedes quieren que yo vea en qué cosas están discutiendo para poder participar, háganlo a través del foro. Pero si no, sí, dense toda la ayuda que puedan para que nadie quede en el camino. Hay algo de colectivo también en la elaboración de este trabajo, por eso las reuniones tutoriales conjuntas, por eso el foro, si bien en el trabajo es de entrega individual, la idea siempre fue de que se sientan sostenidos y sostenidas por todo un grupo de trabajo que está pensando de distintas maneras cómo resolver un problema. Así que, bueno, nos seguimos leyendo. Buena semana de trabajo. Aguardo a lo largo de las 24 horas que tiene ese martes la entrega. Traten de que sea dispersa la entrega y no se acumule a las 11 de la noche. Y bueno, a partir de ahí, Nos distribuyó las horas. Yo elijo a las 11. está bien, saquen turno, por favor. Yo elijo Claro. antes de las 6 de la tarde. Ese rango puede ser en cualquier momento.
Y bueno, entonces después compartimos el link para una reunión virtual, es siempre el mismo, pero lo recordamos y el viernes 17, aunque sea, nos juntamos un ratito para saludarnos y espero para el viernes ya tener corregido todo y poder darles una devolución como corresponde. Eventualmente alguno me quedará para el sábado 18 y bueno, lo resolvemos particularmente, pero como les decía, espero llegar bien con los plazos para el viernes. Así que nos estaremos viendo el 17. ¿Sí? Para la última clase traigan comida, así compartimos. Sí, hagamos Mate, sándwich de hormiga, media luna. picnic